muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan. Qué orgullo y qué alegría pues poder hacer parte de este evento tan espectacular. Y bueno, vamos a dar inicio. Es sobre el virus respiratorio sincitial, el comportamiento epidemiológico, particularmente en lo que es Colombia, Perú y Ecuador. Entonces vamos a abrir esta reunión tan especial hablando sobre el comportamiento del virus sincitial respiratorio en la región andina y algunos factores a tener en cuenta para la protección de los más vulnerables. Primero que todo, entonces vamos a entender un poco cómo es ese comportamiento del virus sincitial respiratorio y cómo están sus métricas en cuanto a la epidemiología en la región andina. Importante reconocer que el virus respiratorio sincitial es el patógeno respiratorio más importante en la infancia. Y esto lo mencionamos por las cifras precisamente que vemos acá reflejadas, y es que alrededor del 95% de todos los niños hacia sus primeros 2 años de vida habrán cursado con una infección por virus respiratorio sincitial. Por fortuna, esta en su mayoría es en presentación leve. También hablando de poblaciones que no están en alto riesgo. Más adelante vamos a ver quiénes son esos pacienticos, esos niños que merecen toda la atención súper especial porque se considera población vulnerable o población a riesgo. Pero importante ver esto. Entonces estamos hablando de un virus que básicamente está contagiando a casi todos los niños hacia los 2 años de edad. ¿Qué pasa en países en desarrollo? Y esta es una cifra que es lamentable, pero que debemos también tener muy presente para hacer conciencia de todos los cuidados que se deben tener alrededor de los bebés prematuros, sobre todo, que es pues una de las poblaciones más en riesgo de infección grave por virus sincitial respiratorio. Y es que en los países en desarrollo la carga de la mortalidad es muy alta. Vamos a ver que se habla de un registro anual que puede oscilar entre las 66.000 y 199.000 muertes en niños menores de 5 años. Estas son cifras bastante grandes y que nos deben prender también una alerta sobre lo que debemos hacer frente a la protección para evitar una infección grave por virus respiratorio sincitial. Y lo que vamos a encontrar acá es la tendencia, pues primero vamos a revisar algunos datos de Colombia y posteriormente pasaremos a Perú y Ecuador, pero esto se extiende igual ampliamente pues a toda la región que tiene una meteorología similar. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Vamos a ver que por un lado es importante mencionar que el virus sincitial respiratorio está circulando todo el año, todo el tiempo, pero vemos que hay unos picos que en este caso muestran una periodicidad bastante particular. Acá, por ejemplo, en la gráfica encontramos la tendencia para los años del 2013 al 2024. Y lo que encontramos es que hay una mayor frecuencia o unos picos importantes hacia el primer semestre. En segundo semestre vemos nuevamente como un ligero aumento, pero los picos más importantes, por lo menos en el año 2017, 18, en el 22 y en el 23, pues son mucho más expresados en el primer semestre. Acá vemos un comportamiento atípico cuando miramos el año 2020, que ya más adelante vamos a entender qué pasó allí, pero pues recordemos que fue el tiempo de la pandemia, ¿no? Pandemia, SARS-CoV-2, los comportamientos virales variaron de manera importante y pues acá lo hemos expresado. Pero entonces es importante saber que en países como lo son Colombia, Perú y Ecuador, al no tener estaciones marcadas, el virus respiratorio sincitial pues va a estar circulando durante todo el año, pero va a tener ciertas temporadas en las que se va a expresar o va a circular de una manera mucho más importante. Acá vemos entonces datos para Colombia. Este estudio nos muestra desde el 2022 y nos muestra cuál es el agente etiológico o causal más importante para neumonía en niños de menores de 5 años. Y vemos que de primeras está el virus sincitial respiratorio. Definitivamente es el virus que más impacta en cuanto a infección respiratoria aguda grave. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las cifras pues son claras, entonces tenemos que tomar todas las medidas que sean necesarias para prevenir una infección grave por virus sincitial respiratorio.
En esta diapositiva lo que vamos a encontrar es una revisión sistemática en la que se incluyeron 137 países y lo que se evaluó fue básicamente la tasa de incidencia de virus sincitial respiratorio y vemos que Colombia pues está dentro de este como mapa de calor siempre con una tasa de incidencia bastante importante, al igual que Ecuador. Colombia y Ecuador figuran allí, pero no tenemos un registro claro en este estudio sobre el comportamiento de Perú, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que podemos ver acá es que tanto Colombia como Ecuador, y si vemos pues más abajo Brasil y Panamá, son países que están teniendo una tasa de incidencia bastante importante y un número de casos registrados igualmente altas por infección respiratoria aguda grave asociada a virus sincitial respiratorio. El comportamiento del virus sincitial respiratorio de octubre del 2020 a agosto del 2024. Estoy en un centro de referencia pediátrico para Bogotá. Y lo que vamos a ver es que precisamente en el año 2021 no hubo un comportamiento claro y esto se relaciona también debido a la total disminución marcada que vimos en el año 2020 con respecto a todas las medidas, sobre todo el aislamiento que se llevó a cabo por el SARS-CoV-2. Entonces, posterior a ello, en el 2021, pues vino un comportamiento bastante errático del virus sincitial respiratorio y ya hacia 2022, 23 y lo que vamos del 24, vemos que su comportamiento en términos de circulación de picos vuelve a ser muy similar y se comporta de la siguiente manera. Vemos un pico marcado entre los meses de marzo y julio, tanto en 2022 como 2023 y 2024, y nuevamente vuelve a haber otro pico importante entre octubre y enero. Y este ha sido el comportamiento esperable para nuestra región en cuanto a la circulación del virus sincitial respiratorio. Este es un estudio del 2017, ya está un poco desactualizado, pero de todas maneras es interesante porque nos muestra cómo se ha comportado la prevalencia del virus sincitial respiratorio en algunas capitales de Colombia. Entonces aquí vemos las diferencias, por ejemplo, entre Cali, Bogotá, Medellín, Manizales y Cartagena, donde vemos, pues, por supuesto que la principal prevalencia está referida en Bogotá. Sin embargo, siempre nos queda una pregunta y es, pues, saber cómo se está llevando a cabo el registro, ¿no? Si se está haciendo de manera juiciosa o si por el contrario hay un subregistro que, pues, que se debe trabajar. Entonces, acá vemos este comportamiento en términos de prevalencia, también datos importantes sobre todo para Medellín y Cartagena. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó en cuanto al comportamiento epidemiológico del sincitial con respecto al tiempo de la pandemia? Entonces, lo que vamos a ver acá, pues es un registro de la Organización Panamericana de la Salud, donde encontramos cómo en el año 2020, y vemos la línea que es azulosa, cae absolutamente pues, los registros, ¿no? Es como si el virus sincitial respiratorio se apagara por unos cuantos meses, casi llegando a un cero o llegando a un 0%. Pero cuando cambian los patrones de comportamiento, cuando volvemos a salir, cuando ya las medidas de aislamiento pues se flexibilizan y se retoma la vida normal, encontramos cómo el sincitial toma un pico muy importante en los primeros meses del 2021. Es como si el virus hubiese estado ahí quietico, latente, y de un momento a otro sale, pues como con toda su expresión. Entonces, este comportamiento pues también nos llama la atención, ¿no? Muy interesante cómo, a pesar de pues tener unas medidas de contención y todo lo que se estaba haciendo precisamente para la prevención del contagio por SARS-CoV-2, en un punto pues es como que apaga la expresión o la circulación del virus sincitial respiratorio, pero cuando retomamos las actividades y nuestra vida cotidiana, vuelve y llega un pico gigante, que es el que vemos acá en la flecha en rojo para los primeros meses del 2021. Entonces, esto también es muy llamativo y como lo vimos en la gráfica anterior, el comportamiento del virus sincitial respiratorio para el año 2021 fue absolutamente errático. Ya para el 2022, 23 y lo que vamos del 24, pues ha retomado nuevamente su periodicidad. Y esos han sido pues algunos datos bastante interesantes sobre el comportamiento del sincitial en Colombia. Ahora vamos a ver qué ha pasado en Perú. Y acá vemos pues el registro
en cuanto a muestras procesadas y porcentaje de positividad para el año 2023 y hasta la semana 33 del año 2024. Entonces vamos a ver nuevamente pues que hay un pico importante, sobre todo acá en los primeros meses del año 2000, en las primeras semanas, perdón, del año 2023 igualmente fíjense cómo coincide también con los picos que acabamos de mostrar en Colombia. Recordemos que habíamos mencionado que era entre los meses de marzo y julio y aquí pues también tendríamos una coincidencia bastante interesante con respecto al comportamiento del virus sincitial respiratorio en Perú. Acá vemos como algunos virus importantes, virus respiratorios como el virus de la influenza, el SARS-CoV-2 y el virus respiratorio sincitial han mostrado pues su porcentaje de positividad entre los años del 2023 hasta la semana 33 del 2024. Acá pues muy importante vemos que el porcentaje de positividad para virus sincitial respiratorio ha sido pues relativamente o sí considerablemente, mejor dicho, más bajo con respecto al virus de la influenza y sobre todo al SARS-CoV-2. Vemos que acá hay un pico muy importante en porcentaje de positividad hacia finales del 2023 y comienzos del 2024. Esto para que tengamos en cuenta en Perú qué está sucediendo. Y cuando nos vamos a Ecuador, en Ecuador vamos a encontrar entonces con respecto al agente etiológico por provincia, en este caso, estos datos van hasta la semana epidemiológica 35 del 2024, encontramos que en este color como moradito está el virus sincitial respiratorio y vemos que en realidad pues es uno de los más significativos. Si lo vemos solo por colorimetría, vamos a ver que el más representativo pues es indiscutiblemente el virus sincitial respiratorio seguido por el SARS-CoV-2 y el virus de la influenza tipo B. Y esta es una gráfica también muy interesante que vemos desde el Ministerio de Salud de Ecuador y nos muestra la distribución de virus respiratorios causantes de infección respiratoria aguda grave. Acá hay una distribución por sexo y por edad y vamos a ver que nuevamente este color como morado es el virus sincitial respiratorio y es el más representativo en los primeros meses o años de vida. Nuevamente lo vemos de 0 a 6 meses y de 1 a 4 años, pues es la barra más grande. Vemos cómo pues en los primeros meses y años de vida es el sincitial tanto hombres como para mujeres el virus respiratorio más importante como causante de infección respiratoria aguda grave. A medida que ya los niños van creciendo, vemos cómo empieza casi que a desaparecer o pues a disminuir considerablemente la presencia de infección por virus sincitial respiratorio. Va decreciendo, 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 pero ojo acá, los primeros meses o años de vida, importantísimo, es el principal agente causal. Y estos, pues ya yéndonos un poco más a lo macro, ya vimos la situación en Colombia, en Perú y en Ecuador. Cuando vemos estudios pues más a nivel mundial, vemos por ejemplo que aquí es un estudio en Estados Unidos donde se muestra cuál es el agente etiológico más importante para neumonía en los niños y pues cuál es el que causa la principal tasa de hospitalización y pues vemos en estos diagramas de torta en los primeros años indiscutiblemente, sobre todo en los menores de 2 años y de 2 a 4 años, es decir, en los menores de 5 años, el virus sincitial respiratorio será el principal agente causal de neumonía. Esto para el estudio de Estados Unidos. Y en la gráfica de la derecha vamos a ver, esto es un estudio en África y Asia, que también muestra pues cuál es el agente etiológico más relevante para neumonía severa. Y nuevamente vemos cómo es el virus sincitial respiratorio. Nuevamente vemos cómo coinciden los datos en diferentes latitudes y pues esto nos prende completamente alarmas para saber que debemos tomar medidas especiales, sobre todo para el virus sincitial respiratorio. Y ya vemos entonces este diagrama de torta que nos muestra, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces ya hablando a nivel general, a nivel global, ¿qué está pasando? Vamos a ver que indiscutiblemente el virus sincitial respiratorio es la causa más frecuente de infección del tracto respiratorio inferior en lactantes y niños, sobre todo ya vimos menores de 5 años.
en todo el mundo. Cuando hablamos de menores de 5 años, estamos hablando que el sincitial es la causa en alrededor del 60% de los casos de infección respiratoria aguda grave. Pero cuando hablamos de lactantes menores a 1 año, vamos a ver que este agente etiológico, el virus sincitial respiratorio, va a ser el causante de más del 80% de los casos de infecciones respiratorias agudas graves. Entonces, muy importante. En los menores de 1 año, el virus sincitial respiratorio tiene un peso de alrededor del 80% como agente etiológico de infección respiratoria aguda grave. Entonces, muy importante. Y cuando hablamos de infección respiratoria aguda grave, nos referimos especialmente a la neumonía y también a esos casos de bronquiolitis complicada. Entonces, bueno, pero ya hemos dicho, pues, toda esta presencia y todo este impacto epidemiológico que tiene el virus. Ahora la pregunta grande es, bueno, ¿a quién debemos o cuál es esa población más vulnerable? ¿A quién debemos cuidar de manera especial? Y ya vamos a hablar pues más adelante de esos grupos poblacionales que particularmente hacen referencia a prematuros, bebés con displasia broncopulmonar y cardiopatías congénitas. Ya lo vamos a ver un poco más a detalle. Aquí son algunos datos claves para que tengamos en cuenta. Y ya lo vimos, pues hay un patrón periódico que coincide entre los diferentes países como Colombia, Perú y Ecuador. Sabemos que pues esto es referente a nuestra meteorología o a cómo funciona pues también nuestra posición geográfica en términos de clima. Importante saber que esos picos o ese patrón está asociado con la época de lluvias. Sabemos que cuando hay época de lluvias, pues incrementa la circulación del virus sincitial respiratorio y también en aquellas regiones donde hay una variabilidad de la temperatura importante. Es decir, esas ciudades donde hace clima cálido, digámoslo así, en el día, pero lo que es la noche y la madrugada, la temperatura desciende. Esos cambios importantes, esa variación de temperatura también es un factor que incrementa la circulación del virus sincitial respiratorio, entonces vale la pena también tenerlo ahí claro. Indiscutiblemente, pues es la principal causa de hospitalización. No hay un tratamiento dirigido a la erradicación en este momento, entonces, pues las estrategias de prevención vienen siendo muy, muy importantes. Bueno, cuando hablamos de los pacientes prematuros, ¿qué sucede? Ya hay suficiente evidencia científica que nos muestra que los niños que nacen por debajo de la semana 35 van a tener el riesgo, van a tener doblemente el riesgo de requerir hospitalización, el doble de riesgo de requerir hospitalización, a diferencia de los niños con una edad superior a las 35 semanas, en caso de cursar con una infección por virus sincitial respiratorio. Entonces, ya lo que nos han mostrado los estudios es que los niños que nacen por debajo de la semana 35, pues me van a presentar una tasa de hospitalización que puede ser del doble versus los niños que nacen por encima de la semana 35. Entonces ya sabemos como una primera población altamente vulnerable, menores de 35 semanas. Otro tema pues muy importante también es qué pasa o cuál es ese impacto en los niños que cursan con una infección por virus sincitial respiratorio grave. Entonces, las consecuencias pues a corto plazo lo que vamos a ver es que puede ser ese niño con sibilancias recurrentes, con sensibilización alérgica, que puede presentar asma durante su infancia. Pero adicional, también ya pues estudios de extensión muestran que una infección grave por sincitial respiratorio en la infancia puede ser un factor de riesgo importante para que en su vida adulta pues este paciente desarrolle enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, como vamos a ver, la historia del sincitial no solamente impacta como tal al bebé, al neonato o al prematuro, sino que también una infección grave por sincitial respiratorio va a impactar a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ese es otro punto que debemos siempre considerar porque pues no es un impacto inmediato, sino que también va a tener repercusiones a futuro. Y estas son las poblaciones a riesgo. Ya vimos, definitivamente los niños menores de 35 semanas pues tienen el doble de posibilidades de requerir hospitalización versus los que no, o los que son mayores, perdón, de 35 semanas. Pero ¿por qué pasa esto? Vamos a ver que por debajo de la semana 35 pues hay varios sistemas
que están muy inmaduros, sobre todo lo que en cuanto a lo referente al desarrollo pulmonar. ¿Sí? No se ha dado de manera completa el desarrollo pulmonar, entonces vamos a encontrar un sistema respiratorio inmaduro, así como un sistema inmunológico. Entonces, los niños por debajo de 35 semanas, pues no cuentan con las herramientas fisiológicas, con las herramientas inmunológicas para hacer frente a una infección por sincitial respiratorio. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales, pues, esta población es de muy alto riesgo. Ahora bien, los niños con displasia broncopulmonar pues también son una población a riesgo porque van a tener menor capacidad pulmonar, un volumen pulmonar bajo y por supuesto un aumento del trabajo respiratorio. Entonces, pues también van a estar carentes de herramientas para poder dar frente a una infección como es la infección grave por sincitial. Los niños con cardiopatías congénitas, pues al tener afectación de su flujo sanguíneo pulmonar, también van a tener un impacto muy importante. Adicionalmente, pues recordemos que hay defectos ventriculares septales y bueno, en general, pues también van a requerir de un esfuerzo mayor para poder combatir una infección por sincitial. Otros factores que nos harían, pues, suponer que hay un riesgo incrementado es, por supuesto, el bajo peso al nacer, que también va a estar asociado a la prematurez, y pues el sexo masculino, esto ha sido más por lo que los datos que han dado diferentes estudios clínicos, cuando han estudiado sexo femenino con sexo masculino, encuentran que a los niños, pues que al sexo masculino les ha ido pues un poquito peor en resultados, ¿no? En desenlaces. Pero acá muy importante el contexto social y el contexto en el que se encuentra nuestro paciente. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con un niño que convive con muchos hermanitos o con otros niños pequeños, escolares, a su alrededor? Sabemos que estos niños que asisten al colegio o a guarderías, pues son muy proclives a tener y a infectarse por virus. Entonces, digamos, esta convivencia también puede ser compleja. Entonces, acá pues las indicaciones son principalmente de temas de higiene, de temas de mantener la distancia, si un hermanito, si los amiguitos o los con los que conviva en su hogar, pues presentan, por ejemplo, síntomas respiratorios, ¿no? Tener muchas precauciones porque realmente entre los niños suelen transmitirse bastante fácil los virus. Entonces, tener en cuenta eso y también la presencia de fumadores. Si la madre fumó durante el embarazo es un factor de riesgo muy importante. O si en la casa, por ejemplo, el papá o las personas con las que conviva el bebé fuman, también incrementan el riesgo de una manera muy importante. Otro aspecto que no está acá, pero que quiero mencionar, es la lactancia materna. Recordemos que la lactancia materna es esencial para transmitir pues, todo lo que es la nutrición adecuada y los anticuerpos, fortalecimiento del sistema inmunológico. Entonces, por ejemplo, la ausencia de lactancia materna, una lactancia materna mixta antes de los 6 meses, pues también nos incrementa bastante el riesgo. Entonces, acá también la invitación es a que seamos promotores de la lactancia materna exclusiva, pues mínimo hasta los 6 meses, como lo recomienda la OMS, pero pues si se puede más, mucho mejor. La lactancia materna no solo ofrece nutrientes y anticuerpos y bueno, todo lo que hace referencia a la nutrición, sino que también genera un vínculo emocional muy importante entre el bebé y su mamá y esto pues también va a tener un impacto en su neurodesarrollo que va a ser muy importante a futuro. Y aquí vemos pues también lo que hace un momento comentábamos sobre la inmadurez del sistema respiratorio. Vemos que los alvéolos pulmonares no comienzan a desarrollarse sino hasta la semana 36. Entonces, un bebé que nace en la por debajo de la semana 35, pues por supuesto tiene su sistema respiratorio aún incompleto, digámoslo, no se ha completado su formación, su desarrollo alveolar. Entonces, pues esto por supuesto que genera un factor de riesgo importante. Algunos autores sostienen que pues esta maduración o la etapa alveolar pues puede durar hasta los 3 años después del nacimiento. Sin embargo, hay nueva evidencia, y esto es un dato importante, que sugiere que la formación alveolar puede incluso ser un proceso continuo hasta la etapa de la adolescencia o adultez joven. Hablamos alrededor de los 21 años.
Esto también es un llamado a todos para que hagamos conciencia sobre la protección de los pulmones de los adolescentes. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que promovamos el cuidado, ¿cierto? Las buenas prácticas y a evitar ante todo el consumo de sustancias nocivas como lo son el cigarrillo, los vapeadores, el cigarrillo electrónico. Todas esas sustancias pues van a ser absolutamente tóxicas y nocivas y más si estamos hablando de pulmones que se siguen conformando, que están en desarrollo, que su formación alveolar sigue en progreso. Entonces, esto también es un llamado para prevenir, también para que seamos abanderados de la salud pulmonar y que hagamos conciencia sobre lo importante que es no caer en el consumo de estas sustancias que también muchas veces por moda los adolescentes terminan consumiendo. Entonces, bueno, vamos a hablar ya para ir cerrando un poco sobre el virus sincitial respiratorio. Este virus es un virus de RNA, cadena simple. Su transmisión se da de persona a persona a través del aire o por contacto directo con superficies contaminadas. Ya lo mencionamos, su infección en términos, digamos, de infección respiratoria grave puede conducir a bronquiolitis severa y neumonía. ¿Cómo contagia el virus? Entonces hay dos proteínas importantes. Está la proteína G, que es la que identifica al huésped, y la proteína F, que es la proteína de fusión, y va a hacer que el virus entre a la célula huésped, se fusionen las membranas celulares y pues el virus termine infectando a la célula huésped sana. Entonces, la transmisión, pues ya lo mencionamos, es de persona a persona. Esto implica que tengamos que hacer educación frente a la prevención en términos de mantener medidas de autocuidado. Esto creo que también nos lo dejó muy claro la pandemia por SARS-CoV-2. Sabemos lo importante que es el buen lavado de manos, ¿cierto? El evitar, por ejemplo, el contacto directo de persona a persona, si hay síntomas respiratorios, entonces no compartir utensilios de cocina, evitar el contacto directo con ojos, nariz o boca, evitar estrechar la mano y abrazar a las personas pues, que presenten alguna sintomatología respiratoria. Eh, Lavado de manos, es indispensable las buenas técnicas de lavado de manos, el aseo de las superficies, porque el virus sincitial respiratorio puede sobrevivir hasta 6 horas en superficie, por ejemplo, de juguetes, manijas de puertas, todo lo que vaya a tener contacto con el bebé que esté en alto riesgo, debemos pues también asegurar que la higiene sea completamente adecuada. Las manifestaciones clínicas, pues vamos a ver que el sincitial puede causar también infecciones, digamos, altas, como lo pueden ser la otitis, pero pues ya lo mencionamos, la infección respiratoria aguda o la infección del tracto respiratorio inferior, pues viene siendo la más complicada y en ese caso pues nos referimos particularmente a la bronquiolitis, la neumonía y también a la laringotraqueitis. Entonces, algunas manifestaciones de la bronquiolitis, que pues que es como lo más frecuente, va a estar caracterizado por rinorrea, que es la salida de moco, tos seca, taquipnea, disnea o dificultad para respirar, retracciones subcostales, intercostales y supraclaviculares. Puede haber fiebre que se puede acompañar de sibilancias y crépitos respiratorios. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se da? El diagnóstico se basa en signos clínicos, en los signos y síntomas típicos respiratorios, que también se van a acompañar por letargia, como adormecimiento, ¿sí? Va a haber irritabilidad, disminución del apetito. En algunos casos, pues, será entonces necesario también basarnos en imágenes para estar seguros del diagnóstico y esto puede implicar una radiografía de tórax en la que se pueden encontrar atelectasias en parches, hiperinflación. Estos datos pueden ser útiles también para diferenciar una bronquiolitis de una neumonía. Y pues la evaluación bacteriológica puede ser útil en algunos casos. El tratamiento, sabemos que se basa en manejo de soporte, ¿sí? Va a requerir, pues obviamente, hospitalización, manejo con succión nasal, líquidos endovenosos, oxígeno suplementario y, pues, de acuerdo a la situación del paciente, también alimentación por cánula. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué cambió? Y ya para ir cerrando también y darle forma a todo lo que hemos visto en términos de epidemiología, bueno, todo lo que ya hemos revisado, unos datos interesantes para ver cómo este virus se ha comportado es
En Latinoamérica hubo una disminución del 92% en el número de admisiones a UCI neonatal en el 2020. Entonces, esto es pues muy llamativo porque vemos cómo vemos un 2018 en el que se reportaron 474 ingresos. Esto fue un estudio que se realizó en Chile. Y en 2019 vemos 596. Para 2020 solamente 45 ingresos. Entonces, realmente lo que queremos como poder entender es el impacto, ¿no? De todas las medidas, sobre todo lo que fue el aislamiento y de todas las medidas de bioseguridad que se tomaron en el caso de la prevención de la infección por COVID-19 o SARS-CoV-2, impactaron directamente en la expresión del virus sincitial respiratorio. Entonces acá pues es la pregunta, ¿no? ¿Por qué disminuyó el virus sincitial respiratorio en la pandemia? Entonces, indiscutiblemente hubo un menor contacto en la comunidad. La disminución, y este es un dato también bastante interesante, y es la disminución de la conectividad global y local. Recordemos que pues al final estamos en un mundo absolutamente globalizado, donde hoy podemos estar en Latinoamérica y en unas cuantas horas estar en Asia o en otro continente. Entonces, claro, al suspender o al paralizar esos procesos de conectividad global, pues todos los contagios posibles pues se redujeron de una manera importante. Las medidas de bioseguridad, por supuesto, y ya lo vimos, solo hecho de tener una buena técnica de lavado de manos, el uso de mascarilla, todas las técnicas de higiene de superficies, pues van a impactar directamente, así como el distanciamiento social. Hablamos de confinamiento, cuarentenas y por supuesto el uso del tapabocas. Entonces, pues una menor tasa de crecimiento epidémico, pero a su vez vimos cómo, a pesar de que en el 2020 cayó el sincitial, casi que reporte cero, para el 2021, los primeros meses, recordemos ese pico que hubo. Entonces, esto también es un llamado de atención para que como comunidad y como profesionales de la salud estemos muy atentos de que estas medidas y todo lo que aprendimos durante la pandemia se pueda sostener y no en términos de mantener el aislamiento y esto no, pero sí de adoptar las medidas de bioseguridad y de hacer mucha conciencia también de mantener el distanciamiento cuando hay personas que tienen síntomas respiratorios y más aún si nos encontramos con un neonato o con un niño que pueda tener algún factor de riesgo importante. Y acá también abro un paréntesis. El virus sincitial respiratorio, si bien impacta de manera especial, como ya mencionamos, a los prematuros, a los bebés con cardiopatías congénitas o con displasia broncopulmonar, también es un agente etiológico que impacta de manera importante a los adultos mayores. Entonces, tengamos en cuenta pues que también a ellos debemos protegerlos. Entonces, ¿qué se espera? Pues se espera que para los próximos años la carga por virus sincitial respiratorio sea mayor. De hecho, lo estamos viendo para este 2024, pues hubo una tasa interesante que fue la que vimos al inicio de la conferencia. Entonces, hay un resurgir del sincitial. Estos son datos pues de Estados Unidos, pero que no son ajenos a lo que ya revisamos para Colombia, Perú y Ecuador. Entonces, definitivamente tenemos que tomar acción, sí, y tomar acción implica hacer conciencia, educar, retomar las buenas prácticas de bioseguridad, promover la lactancia materna y pues ya cuando hay situaciones especiales como las que mencionamos, particularmente los niños menores de 35 semanas, los bebés con cardiopatías congénitas y displasia broncopulmonar, recordemos que existe la inmunoprofilaxis. La inmunoprofilaxis en este momento para Colombia, Perú y Ecuador está disponible con un producto que se llama palivizumab y permite proteger, es un anticuerpo monoclonal que ofrece una protección directa hacia el evitar la infección por sincitial. Entonces, tenemos todas estas herramientas, pero particularmente es esencial la educación. Educar es lo que debemos hacer y prevenir lo previsible. Muchas gracias y bueno, acá concluyo mi espacio. Muchas gracias por esta invitación y pues estamos abiertos también a recibir nuevamente estos espacios cuando se haya la oportunidad. Entonces, pues mil y mil gracias y que sigamos trabajando por la salud de los neonatos y de los pacienticos que más lo necesiten.